Welcome back, everybody. Today with my favorite Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy vamos a hablar de mi tema favorito, la neutralidad. Me acompañan el Dr. Stefano Catalán y el profesor Frederick Dont, de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Libre de Bruselas. Ambos han publicado recientemente un libro editado titulado La neutralidad de las pequeñas potencias y el derecho del mar en el largo siglo XVIII, 1650-1800. De eso queremos hablar hoy. Así que, Stefano, Frederick, bienvenidos. Frederick, welcome. Hi, Pascal. Hi, everyone. Hola, Pascal. Hola a todos y muchas gracias por la amable presentación. ¿Empiezo yo, Frederick, o prefieres hacerlo tú? Quizás, Stefano, ¿por qué no empiezas tú? Cuéntanos un poco sobre la motivación de este libro y tal vez cómo se fue gestando. Of course. So basically the story of this book is that Por supuesto. Básicamente, la historia de este libro es que Frederick y yo hemos estado trabajando juntos durante los últimos 4 años en Bruselas, en la Université de Bruxelles, en un proyecto sobre la interacción entre la neutralidad y el derecho del mar en el largo siglo XVIII. Llegué por primera vez a Bruselas en 2022 con una beca de internacionalización de la Fundación Casberg, y luego el proyecto continuó, o sigue en curso, durante 3 años más, gracias a la financiación del FWO, la Fundación de Investigación de Flandes. La idea central del proyecto, y también del libro, es combinar mis propios intereses de investigación, mi formación como historiador del derecho especializado en el derecho del mar y su desarrollo en la época moderna temprana, con la experiencia de Frederick, centrada, aunque no exclusivamente, en la historia diplomática y la argumentación jurídico-diplomática del siglo XVIII y posteriores. In the 18th century and beyond. So basically the whole idea was for us to merge what we do from Básicamente, la idea era que uniéramos lo que hacemos desde, digamos, orígenes ligeramente distintos, pero siempre dentro del ámbito más amplio de la historia del derecho, para encontrarnos y combinar nuestra experiencia. Este libro en particular es también el resultado de un simposio internacional que organizamos en París en 2023 en la Fondation Birman Laporte, donde reunimos a historiadores e historiadores del derecho para reflexionar sobre la neutralidad de las pequeñas potencias, con especial atención a la neutralidad marítima, tanto desde una perspectiva jurídico-histórica como económico-histórica, y en general histórica. Y este proyecto continúa hasta hoy, ya que estamos planificando una nueva conferencia para finales de este año. Sabes, esto es maravilloso. En este momento estamos presenciando una época muy difícil para el derecho internacional, solo para conectar un poco con lo que está ocurriendo ahora, con Estados Unidos atacando a Venezuela. Y ya sabes, vemos que muchas cosas se están desmoronando. Pero esto no debería hacernos olvidar que, al fin y al cabo, el derecho internacional no consiste en imponer algo desde arriba, sino en cómo las normas se desarrollan realmente desde abajo hacia arriba. Así que, Frederick, ¿podrías hablar un poco sobre esto? Porque creo que uno de tus colaboradores, Stephen Neff, hace ese mismo planteamiento. Y quizá también puedas explicar por qué la neutralidad es un concepto marítimo. La mayoría de la gente piensa que se aplica en tierra, pero en realidad se origina en el mar, al menos en la forma en que lo entendemos hoy en el derecho internacional. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Gracias. Bueno, diría que eso son muchas cosas juntas en una sola pregunta. Justamente he estado revisando tu libro Notions of Neutralities y el excelente capítulo de Stephen Neff sobre las concepciones estadounidenses de la neutralidad en la década de 1930 es una buena ilustración de los dilemas que señalaste en la primera pregunta. El derecho internacional no está completamente codificado. Evoluciona con el comportamiento de los actores que deben aceptar las normas que cumplen. Y creo que esta es la razón por la que hemos podido trabajar en un tema como la neutralidad durante este periodo.
Si volvemos a la obra fundamental de Stephen Neff sobre los derechos y deberes de los neutrales, publicada a principios de los años 2000, vemos una evolución gradual, ¿verdad? En el siglo XIX y finales del XIX, las normas se volvieron más detalladas o más fijas, pero el derecho de la neutralidad nunca estuvo realmente grabado en piedra. Siempre está sujeto a interpretación jurídica, por jueces, por pensadores, y por supuesto, lo aplican en la práctica los diplomáticos. Las dinámicas de poder más amplias también lo influyen. Y si observamos el mundo actual, la pregunta sigue siendo, ¿es la fuerza o es el derecho? Es un dilema eterno en la historia del derecho internacional. Cuando empecé a trabajar en este periodo, la primera mitad del siglo XVIII, mi atención se centraba en Francia, en la diplomacia francesa, y la neutralidad realmente no entraba en juego. Estudiaba cómo los franceses y los británicos intentaron modificar el orden internacional tras la Paz de Utrecht en 1713. Solo al estudiar el caso de Bélgica en el siglo XIX, en un proyecto postdoctoral sobre la neutralidad permanente, empecé a interesarme por el concepto de neutralidad como jurista o como historiador del derecho. ¿Por qué? Porque mantener la neutralidad depende de las capacidades físicas. Hay que ser capaz de disuadir a los posibles agresores. Pero el derecho a declararse neutral es una cuestión controvertida en el periodo de la primera modernidad, el periodo que precede al siglo XIX. Y el vínculo entre neutralidad y soberanía resulta bastante atractivo, bastante seductor. Creo que hemos logrado matizar un poco la imagen general de esto en nuestra introducción y en el volumen en su conjunto. Si se observa el índice de conceptos, tenemos 21 asociaciones diferentes con la palabra neutralidad, y Liberagenström ha decidido hacer una elección al respecto. El derecho a ser neutral es el derecho a elegir entre ser beligerante o no serlo. Y eso también está vinculado a una visión más horizontal o más jerárquica de la agencia de los actores en la arena internacional. Según el punto de vista que se adopte, se llega a una definición diferente de la neutralidad y de los derechos y obligaciones que ésta conlleva. Así, Stephen F. clasificó célebremente 3 escuelas de neutralidad en el periodo moderno temprano, y desarrolla más esta idea en el artículo de conclusión de nuestro volumen. Esas escuelas son un intento de la doctrina de clasificar algo que en la práctica es terriblemente complejo. Y el mérito de nuestro volumen, creo yo, es, como ha señalado Stefano, reunir diversas competencias para construir la interpretación de las normas desde abajo hacia arriba. Creo que un punto en común con el libro Notions of Neutrality es que intentamos descubrir cómo los actores en un gran juego estratégico formulan sus posiciones utilizando la palabra neutralidad y la emplean como vehículo para promover sus propios intereses. Cuanto más se profundiza, como vemos en las contribuciones de Victor Wilson, John Freeman o Christian Pfister, más actores diferentes encontramos. Particulares, empresas, autoridades locales. La neutralidad se convierte entonces en una lente a través de la cual observar una realidad muy compleja. Y eso creo va incluso más allá del paradigma jurídico y hace que el libro tan interesante y fascinante. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube, y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al vídeo. Gracias. Stefan, ¿qué quieres añadir a esto? Stefano, do you want to add to this one? Yeah, maybe I can add something on the maritime dimension of Sí, quizá pueda añadir algo sobre la dimensión marítima de la génesis histórica de la neutralidad y también sobre por qué el libro se centra básicamente en la neutralidad marítima. Es simplemente porque, como has señalado con acierto, la génesis de la neutralidad tal como la conocemos, la neutralidad de la primera edad moderna, estuvo muy vinculada al mar.
Y, digamos, las mejores reflexiones del siglo XVIII sobre la neutralidad se dedicaron precisamente a lo que ocurría en el mar. En un siglo que vio la expansión del comercio marítimo, tanto el comercio a corto plazo dentro de Europa, con técnicas de cabotaje, como digamos el comercio intercontinental de largo alcance. Y de hecho, como señaló alguien como Eric Surche, quien escribió un libro magistral sobre la neutralidad en la primera modernidad, Anthropology, Lap, la neutralidad marítima es muy diferente de la neutralidad terrestre. La neutralidad terrestre busca básicamente preservar un territorio y una población de la guerra y del daño causado por los beligerantes, mientras que la neutralidad marítima tiene mucho más que ver con el comercio. Un intento de los neutrales de beneficiarse del estado de guerra y del hecho de que, en teoría, pueden comerciar con mayor fluidez en comparación con los beligerantes. Así que, una vez más, se trata realmente de un tipo diferente de neutralidad y de una que estuvo en el centro de la reflexión inicial sobre lo que significa, en realidad, el estatus neutral. Esta es una de las cosas que me resultan tan fascinantes. Ya sabes que mucha gente malinterpreta la neutralidad y luego señala diciendo, pero esos neutrales comercian con todo el mundo. No son neutrales. Intentan sacar beneficio. ¿Sí? No. Eso es simplemente lo que hacen, lo que afirman. Quizá, Frederick, Stefano, quien quiera intervenir, ¿podéis hablar un poco sobre la relación entre el comercio y mantenerse neutral? Si se me permite intervenir en eso, es un viejo debate, por supuesto. La potencia dominante en el mar generalmente no ve con buenos ojos el comercio neutral, porque éste permite a sus oponentes compensar su falta de fuerza física o satisfacer sus necesidades de recursos mediante buques mercantes neutrales. Y eso es solo una parte de la ambigüedad del comercio indirecto. Esa es la crítica clásica. Sin embargo, es muy difícil los aspectos políticos y comercialidad. Si observamos el capítulo de John Freeman sobre el Ducado de Curlandia, queda bastante claro que el Duque de Curlandia, un actor secundario menor en el Báltico y en el noreste de Europa, es invitado a estar presente, por ejemplo, en las Indias Occidentales, en el Caribe, porque este niept voy teperagenti Robert similar penemothi el equilibrio aquí general del sistema en otras del mundo. Si proyectaras y la imagen pudiera aparecer aquí, nuestro índice de lugares en Google Maps, verías que las contribuciones de nuestro volumen, aunque basadas en fuentes de archivo europeas, en realidad abarcan todo el mundo. Es una forma de proyectar poder hacia otras partes del planeta y equilibrar las relaciones entre las potencias europeas presentes en otros lugares. Y beneficiarse del comercio es a veces la razón principal por la que los neutrales son vistos con cierta inquietud por los actores más grandes. Pero a veces no se trata de eso en absoluto. También hay otras razones. Y el capítulo de Victor Wilson, por ejemplo, sobre el Caribe a finales del siglo XVIII y durante las guerras napoleónicas, también es una buena ilustración de ello. Esos dos aspectos están estrechamente entrelazados, y creo que el volumen habría sido mucho menos interesante si hubiéramos dejado fuera esa dimensión. La idea jurídica es que los neutrales deben restringir lo que normalmente se les permitiría hacer en una situación de guerra, porque comercian con los beligerantes, y es fácil verlos como si incumplieran su deber de imparcialidad. Esa es una parte del panorama, pero existen otras necesidades y causas sistémicas que hacen que las potencias neutrales sean a veces necesarias para mantener en funcionamiento un sistema regional. Gracias. Y permítame aclarar algo. En el mapa que estoy mostrando ahora, o en el que está superpuesto aquí, usted señaló varios lugares con chinchetas, muchos de ellos en Europa, pero también uno en Rusia, uno en China y uno en Indonesia. ¿Representan todos los lugares donde encontró comercio neutral?
Solo en el cuerpo y las notas a pie de página del libro, todos los lugares mencionados provienen de una variedad de fuentes y casos. Si lo miramos desde un punto de vista jurídico, tenemos doctrina, tratados y jurisprudencia local. Por ejemplo, en el capítulo de Leo Smuller, se analizan casos de los tribunales de presas en Gran Bretaña. No indican necesariamente comercio neutral, pero muestran lugares que son relevantes para el desarrollo de los discursos sobre la neutralidad por parte de diversos actores. La neutralidad es como el aceite en la máquina del sistema internacional en el período moderno temprano, por usar una expresión francesa, en un mundo donde los muros intermedios ya habían caído mucho antes de la globalización de los años 90 o incluso antes de la Belle Époque. El sistema económico mundial ya existía, los continentes ya estaban conectados. Pero también había razones políticas por las que surgían los neutrales en esos escenarios. Y a veces, como en el caso de Crudup, tenemos un pie en África, un pie en el Caribe y un pie en el Báltico. De una manera que hoy solo cabría esperar de una corporación multinacional con una empresa en Pakistán, otra en California y otra en Suecia, por así decirlo. Así que, en cierto sentido, el objetivo de los beligerantes, especialmente del beligerante dominante o de la potencia marítima dominante, es siempre interrumpir el comercio de lo de los oponentes. Mientras que el interés de los neutrales es siempre mantener tanto comercio como puedan quiera. Y por lo general, lo que vemos es que el comercio fluye de maneras muy interesantes, con los neutrales empezando realmente a reivindicar su derecho a comerciar con los beligerantes. Stefano, ¿tienes quizá en tu libro un par de ejemplos de esto? Sí. Muchas gracias, Pascal. Y sí, también es uno de los aspectos interesantes, diría yo, del libro, que muestra de alguna manera la neutralidad en movimiento, en acción, en el sentido de que no hablamos de la misma neutralidad ni de la misma agencia de las pequeñas potencias a lo largo del libro. Por ejemplo, en mi caso, investigo más la neutralidad dano-noruega y sueca durante las guerras de finales del siglo XVII, la Guerra de los 9 Años y la Guerra de Sucesión Española, cuando tanto Dinamarca, Noruega como Suecia aún contaban con flotas navales muy poderosas propias. Básicamente, eran capaces, especialmente durante la Guerra de los 9 Años, de impedir que los beligerantes entraran en el mar Báltico. Y gracias también a su poderío militar, que es relativamente considerable, han podido negociar al mismo tiempo tanto con Francia como con Alemania, los aliados, los anglo-neerlandeses, encontrando maneras de beneficiarse de la guerra con esta idea de disuasión, que podían alinearse con uno de los beligerantes y alterar ligeramente el equilibrio del poder marítimo en el norte de Europa. Y por supuesto, esta es una situación muy diferente, por ejemplo, del periodo tratado en el capítulo de Leo Smuller a finales del siglo XVIII, cuando Gran Bretaña era mucho más dominante en el mar, aunque aún desafiada por Francia y, ya sabes, por la Alianza Borbónica en Europa. Pero digamos que entonces pudo imponer mucho más sus propios puntos de vista sobre el derecho del mar y sobre las normas de neutralidad marítima, por ejemplo, en relación con el contrabando y el bloqueo. Y por ejemplo, en relación con el contrabando, Gran Bretaña, las autoridades británicas y el Tribunal del Almirantazgo intentaron una y otra vez imponer una noción más amplia de contrabando, que incluía víveres y suministros navales, básicamente todo lo necesario para construir y mantener una flota de enormes buques de madera. Así que de nuevo, podemos describir este periodo tratado en el libro, los siglos XVII y XVIII, como una época de cambio constante en el equilibrio de poder entre los países neutrales y las grandes potencias, con esta tendencia a largo plazo del ascenso de Gran Bretaña como la potencia marítima más poderosa. Y por supuesto, intentamos en el libro no adoptar una perspectiva anglocéntrica,
en el sentido de que ya se ha escrito bastante desde un punto de vista británico. Y ya sabes, toda la idea del dominio sobre los mares y de que Britania domina las olas, etc. Britannia rules the wave, etc. We tried, to take more the perspective of. Intentamos, ya sabes, adoptar más la perspectiva de las potencias pequeñas y medianas para, digamos, completar un poco el panorama. Y también, ya sabes, incluir el punto de vista de Francia como la potencia que normalmente luchaba contra Gran Bretaña desde una posición de desventaja, al menos en el mar. Y por eso también resulta muy interesante, especialmente para mi capítulo, estudiar las estrategias desarrolladas por Francia a través de la diplomacia, como una especie de diplomacia de la neutralité, para compensar la superioridad británica en el mar, movilizando o intentando movilizar a los neutrales para comerciar y mantener a Francia abastecida en tiempos de guerra. France supplied in times of war. Una observación y una pregunta. Una de las observaciones es que este juego del gato y el ratón, sigue continuando, ¿verdad? La idea de contrabando, ya sabes, en el derecho internacional, se refiere a algo muy específico, bienes que pueden utilizarse con fines militares. En el mundo actual, lo que vemos es que los estados hablan de bienes de doble uso. Es una especie de nueva expresión para describir algo muy parecido. Y lo que solemos ver es que los beligerantes intentan ampliar la lista de bienes de contrabando o de doble uso con el fin de restringir el comercio. Mientras que los neutrales intentan decir algo así como, no, la pólvora, ¿de acuerdo? Eso es contrabando. Pero las manzanas, las uvas y el vino, si argumentas que se pueden usar para abastecer a las tropas, entonces estás yendo demasiado lejos. Pero vemos que eso ocurre. Y quizá puedas hablar un poco sobre ello, dar algunos ejemplos. Luego, en segundo lugar, y ahora he olvidado mi segunda pregunta, quizá era sobre el tema del contrabando y el uso dual. ¿Se te ocurre algo? Quizá Stefan y luego Frederick. Sí, puedo añadir brevemente que, por supuesto, ya era una preocupación en aquel momento. Por ejemplo, ¿qué pasa con los caballos que pueden usarse en la guerra, pero también en la vida civil, por así decirlo, o en el campo, etcétera? Y también, ya sabes, los distintos tipos de madera. Algunas podían utilizarse para construir casas en lugar de barcos, pero aún así a veces podían emplearse en barcos. Así que, de nuevo, vemos claramente que el derecho de neutralidad, durante la mayor parte del siglo XVIII, se basaba en esa red de tratados bilaterales de amistad, comercio y navegación, ¿verdad? Esos incluían diferentes disposiciones sobre, por ejemplo, el contrabando. Por supuesto, no siempre eran del todo claros, y había, ya sabes, un margen para la interpretación. Especialmente a medida que avanza el siglo XVIII, por ejemplo, el almirantazgo británico forzó esta interpretación para incluir cada vez más materiales que inicialmente no se habrían considerado contrabando. Y también vimos a lo largo del siglo XVIII casos en los que, por ejemplo, hubo una hambruna en Francia durante la Guerra de los 9 Años, o la Gran Hambruna de 1709 durante la Guerra de Sucesión Española, y los anglo-holandeses básicamente decidieron que los el grano, se considerarían contrabando. Y trataron, ya sabes, de imponer esta visión a los neutrales, que por otro lado, intentaron resistirse, pacíficamente digamos. Intentaron organizar convoyes, por ejemplo, para seguir llevando grano báltico a Francia. Pero los ingleses o los neerlandeses, si se encontraban con un convoy sueco o danés que transportaba grano, lo incautaban y pagaban el valor de la carga a los daneses, noruegos o suecos, impidiendo básicamente que llegara a Francia y obligándolos a vender ese grano a Gran Bretaña en su lugar. Así que, una vez más, vemos claramente esta noción de contrabando y cómo la idea más amplia de neutralidad cambia con el equilibrio marítimo. Frederick, ¿tienes algo que añadir a eso? Sí, bueno, esencialmente, como dijo Stefano al final,
Esta es una historia descentralizada. Tradicionalmente, para el comercio en el periodo moderno temprano, debemos tener en cuenta la corrupción y la falta de aplicación de las normas. Estoy pensando en el magnífico capítulo de Christian Pister Longanet sobre los informes de inspección de las Amirautes, los tribunales de almirantazgo franceses a lo largo de la costa. Pero esta realidad descentralizada es, en cierto sentido, si observamos la estructura normativa del sistema internacional actual, todavía muy instructiva. Lo que vemos cuando el Consejo de Seguridad está en un punto muerto, como ocurre con Ucrania, es que los estados recurren a todo tipo de estructuras horizontales e interpretaciones de normas que de otro modo habrían sido vulneradas para intentar establecer sus propios sistemas. La crítica dirigida a principios británicos como la regla de 1756 no es muy distinta de lo que vimos en el siglo XVIII. Y esta realidad, yo quizá no usaría la expresión estados de distintas jurisdicciones, sino más bien estados que aplican su propio estilo al interpretar la red de tratados bilaterales. También crea oportunidades para que individuos y otros actores logren sus fines prácticos. To achieve their practical ends. And if we look at it this way, y si lo miramos de esta manera, hay una diferencia importante. Elementos complementarios a una visión general de los grandes conceptos en un libro de texto. Porque en realidad, lo primero es la estrategia práctica del actor que quiere alcanzar un objetivo. Y esto puede ser la neutralidad, pero también puede ser otra cosa. Y eso resulta sumamente fascinante. De nuevo, si observas el mapa, si miras los conceptos que hemos identificado a lo largo del libro y que han sido relevantes para contar esta historia, también puedes relacionarlo con la historia económica, quizá la historia urbana, la historia social y otros enfoques para leer un pasado muy complejo. Y esa es la clave, creo. La neutralidad es una forma de mirar el sistema internacional, de observarlo sin los actores y categorías predefinidos que tendemos a situar en nuestra mente, siguiendo el desarrollo de la teoría de las relaciones internacionales en el siglo XX, por ejemplo. Es como viajar a otro país cuando uno se adentra en el pasado. Y eso también tiene consecuencias para tu lectura y tus herramientas analíticas. Por otro lado, te ayuda a identificar recurrencias y similitudes en las que quizá no habrías pensado al principio. Muchas gracias por eso. Uno de los errores es pensar que para que el derecho internacional funcione, primero se necesita una estructura y luego todos deben acatarla. La cuestión es que la estructura surge de la forma en que los actores interactúan entre sí, incluso cuando las grandes potencias intentan ejercer mucha presión sobre ella, reprimirla y destruirla. Lo que se observa, si se considera la neutralidad como un marco analítico, es que siempre hay actores que intentan surgir y aprovechar los espacios que esto realmente crea. Stefano, ¿tienes quizá un ejemplo de un par de estos actores neutrales poco probables? Y quizá también una pregunta, la neutralidad no como un concepto jurídico estricto, sino como una herramienta analítica para comprender a los actores. Es decir, ¿dónde resultó útil eso en el libro? Bueno, probablemente también hablando de los temas, o digamos, de los actores que tratamos en el libro, resulta sin duda muy interesante ver cómo surgen diferentes tipos de neutralidad. Ese es el caso, por ejemplo, de Dinamarca, Noruega y Suecia, que a menudo son neutrales, pero también participan con frecuencia en guerras europeas. Así, por ejemplo, con Alemania, los actores nórdicos muestran un tipo de neutralidad que aún no es una elección a largo plazo, sino más bien, digamos, una forma oportunista de intentar beneficiarse del estado de guerra y también de ampliar su comercio y su riqueza. Por supuesto, como sabes, Suecia evolucionará más tarde hacia una especie de neutralidad permanente y duradera.
But let's say throughout the 18th century, they are both neutral. Pero digamos que a lo largo del siglo XVIII son a la vez neutrales y beligerantes. Por ejemplo, en las dos primeras décadas del siglo XVIII, Suecia es neutral en la Guerra de Sucesión Española, pero al mismo tiempo, uno de los principales beligerantes o uno de los actores centrales en la Gran Guerra del Norte. Y este es, por supuesto, un caso muy diferente del Ducado de Curlandia, tratado por John Freeman, donde vemos que la neutralidad es simplemente una necesidad básica para un ducado tan pequeño, enclavado entre grandes potencias como Francia, el Imperio Sueco de la época, Rusia y la Mancomunidad Polaco-Lituana, que seguía siendo uno de los estados más poderosos de Europa. Most powerful states in Europe. So basically, we see different types of actors. Así que básicamente vemos diferentes tipos de actores y tipos muy distintos de neutralidad. Y ahora, para la parte final del proyecto, por ejemplo, me estoy centrando en la República de Venecia, que también es un caso muy interesante, porque representa un tipo de neutralidad más pasiva, por así decirlo, en comparación con la dano-noruega y la sueca. Venecia lucha a menudo contra los turcos otomanos, por lo que realmente necesita mantener la paz, tanto como sea posible en el norte de Italia, para poder concentrar los limitados recursos de los que dispone. En el siglo XVII ya no es una gran potencia en todo el Mediterráneo, pero sigue siendo una potencia marítima muy importante y un actor diplomático muy relevante en la diplomacia europea en general. Así que, básicamente, ya sabes, se ve esta política de ser muy flexible, pero al mismo tiempo de lograr con éxito preservar el territorio de la República, de ser, en esencia, devorado por el Imperio Austriaco o por Francia, que ya en ese momento maniobraban para ver qué podían tomar en Italia. Y como sabes, será el final de la historia de la República de Venecia. Su destino quedará decidido por una especie de entendimiento austro-francés con el Tratado de Campo Formio. Así que, básicamente, vemos a distintos actores intentando adaptar sus políticas de neutralidad a sus situaciones contingentes y a la simetría de poder con las grandes potencias con las que interactúan. Y sí, Una cosa que resulta muy interesante es este tipo de neutralidad situacional. Ser neutral ante un conflicto, pero no ante otro. De hecho, este fue el estándar durante muchos siglos, ¿verdad? Y en realidad, el derecho internacional tal como lo conocemos hoy, y la jurisprudencia que tenemos, pero también el derecho de los tratados, en su mayor parte se refieren a la neutralidad situacional. Frederick, ¿podrías hablar un poco sobre esto? Ya sabes, esa idea de que uno siempre es neutral, o nunca lo es, no es lo que nos enseñan los últimos 4 o 5 siglos de historia. Bueno, te estás quedando un poco congelado. ¿Puedes repetir eso, por favor? Gaspard Real de, You're freezing up a little bit. Can you repeat that, please? this book by Gaspard Real de Courbon. Este libro de Gaspard Real de Courbon, quien fue un autor jurídico francés de la década de 1740 y principios de la de 1750. Real de Courbon, en el quinto volumen de su obra La Science du Gouvernement, concretamente en el volumen Le droit des gens, es decir, el derecho de gentes, no le droit de la nature, sino le droit des gens, ofrece un razonamiento detallado sobre cómo el derecho de la neutralidad está entrelazado con lo que él llama le droit de la convenance, o lo que los poderes pueden imponer a otros. Este equilibrio se describe de manera muy detallada en nuestra introducción y pone de relieve la ambivalencia del vínculo entre neutralidad y soberanía o agencia, o la capacidad de actuar de forma independiente. Y si vamos a mi capítulo sobre la posición de la República Holandesa como potencia intermedia, mediadora entre las grandes potencias en la Guerra de Sucesión Polaca, vemos que este es un ejemplo de una entidad política que no podemos clasificar realmente como pequeña. La República Holandesa fue una de las principales potencias marítimas del siglo XVII, pero se debatía entre dos opciones, Francia o Gran Bretaña, dicho de forma muy simple. En la Guerra de Sucesión Polaca,
que trata en parte de Polonia, pero no en la mayoría de los escenarios o asuntos implicados, la República Holandesa y Gran Bretaña intentaron mediar entre los beligerantes, Francia y la monarquía de los Habsburgo. Francia, además de España y Cerdeña-Piamonte. La República Holandesa, como se suele decir, en tanto que potencia neutral, cuando es neutral, puede acoger una conferencia de paz. Es un lugar donde circulan las noticias, donde se puede influir en la opinión pública en toda Europa durante la Edad Moderna. Pero los holandeses saben que la elección que hacen, mantenerse neutrales o no, está dictada por lo que hoy llamaríamos interés nacional, o simplemente por necesidad. Reciben constantemente ofertas de diversas partes para tomar partido. Y en el siglo XVIII, cuando su propia seguridad geopolítica y física está en juego, la República Holandesa tiene miedo. Temen un conflicto con Francia. La monarquía de los Habsburgo, ya que el emperador controla los Países Bajos del Sur, ya que todavía tienen vecinos en Alemania, y dado que hubo un problema con Frisia Oriental, y son muy celosos de mantener sus privilegios comerciales. Por ejemplo, según argumentan, tienen acceso exclusivo a las Indias Orientales, donde quieren excluir a los competidores, como la Compañía de Ostende, creada en 1722 en los Países Bajos austríacos. Su posición no es de fuerza. Leal is forth, Lex het Republiek Hollandse voor de Falscher disperting situaat Noordenfixtas. Operation here, your period elected. Eso es un signo de neutralidad, es carried autónomo. No es fácil para las potencias menores del Sacro Imperio Romano hacer eso. Por ejemplo, cuando se declara un Reichskrieg, una guerra imperial, no puedes simplemente mantenerte neutral una vez que el emperador y el imperio, reunidos en la Dieta, han tomado partido. Es difícil para los pequeños estados, y Le Courban describe, por ejemplo, que el obispo de Passau no puede hacer mucho cuando uno de los grandes actores de la región decide ocupar su territorio. Ahora bien, si una potencia intermedia, considerada capaz de optar por la neutralidad, adopta ese estatus, existen riesgos. Si no se mantiene lo que más tarde se teoriza como el deber de imparcialidad y abstención, se puede convertir en beligerante y verse arrastrado a una guerra. Los neerlandeses quieren evitarlo a toda costa. Así que cualquier intento de obtener beneficios durante la Guerra de Sucesión Polaca, no tengo constancia de estudios específicos que lo hayan analizado, habría sido muy limitado. Y como señalas, no es necesariamente el caso de que una entidad política opte de forma constante por la neutralidad. Tenemos el ejemplo de Lieja, por ejemplo, o la neutralidad a largo plazo de Venecia. Y en el caso de la República Neerlandesa, cuando entra en guerra, suele hacerlo junto a Gran Bretaña, en lo que llamamos las potencias marítimas, como una especie de alianza durante la Guerra de Sucesión Española. La República Neerlandesa mantuvo la neutralidad cuando Gran Bretaña estaba en guerra en la Guerra de la Cuádruple Alianza. Y allí se les acusa de lucrarse y de aprovecharse del esfuerzo ajeno, mientras que Gran Bretaña y Francia lo hacen por el bien de todos, invadiendo Gran Bretaña, castigando al rey de España por su agresión en Italia. En la Guerra de Sucesión Polaca, tanto Gran Bretaña como la República Holandesa permanecen al margen, y los franceses saben que de algún modo tienen que sobornar a los holandeses para que participen. Esta es la famosa Convención de Neutralización de los Países Bajos Austríacos, por la cual no el soberano de los Países Bajos Austríacos, ni el duque de Brabante, ni el conde de Flandes, ni el emperador, sino Francia, como su posible adversario, como futuro beligerante, promete a la República Holandesa, una tercera parte, no atravesar los Países Bajos austríacos. Esto se denomina la Convención de Neutralización en la literatura posterior. Pero, por supuesto, es un tipo de neutralidad muy diferente de la de un actor que decide voluntariamente mantenerse al margen de un conflicto. Es más bien una convención para delimitar un teatro o zona de guerra por parte de un futuro beligerante
que se prepara para iniciar un conflicto con la monarquía de los Habsburgo. Si se invierte la perspectiva, cuando hay un intento de mediación, el pensionario, que es el principal actor político en la República de los Países Bajos, mantiene conversaciones secretas en su casa, aprovechando la ambigüedad de su posición. La República de los Países Bajos es un centro de noticias, donde la información puede circular muy rápidamente por toda Europa. Las grandes potencias tienen a sus representantes diplomáticos, por lo que el riesgo de una filtración es bastante considerable. Por otro lado, los neerlandeses quieren la paz, pero en realidad temen que su propia seguridad geopolítica pueda verse amenazada más adelante. Y bueno, está claro que tienen la capacidad de optar por no participar en el conflicto. Aún así, la presión sobre ellos es bastante considerable. Si se observa el comercio y otras formas de neutralidad, o las pequeñas piezas esenciales del sistema que hacen que todo funcione, el expediente que aparece ahí es el de Livorno, donde los franceses prometieron hacer todo lo posible para reconocer que Livorno es un puerto libre cuando Italia necesite ser reorganizada. Eso ha sido visto tradicionalmente por los historiadores económicos desde la perspectiva de los puertos francos y las pequeñas zonas que hacen funcionar el sistema. ¿Por qué surge aquí? Porque la potencia neutral no actúa por la paz de manera desinteresada, sino que intenta obtener algún tipo de ventaja de un acuerdo diplomático. Y ese es un aspecto que sin duda no debemos olvidar. La neutralidad no existe en abstracto. El comercio y los aspectos marítimos tienen sus propios conceptos y razonamientos. Pero al final, si hay que tomar una decisión política, es tanto el pie que se tiene en tierra como el pie que se tiene en un barco en alta mar lo que conforma el corpus completo de la lección política que se está considerando. Muchas gracias. Esta es una información muy, muy útil. Sabes, la cantidad de casos que podemos analizar es enorme, mucho mayor de lo que uno pensaría. Stefan, quizá podamos cerrar también con esta pregunta para ambos. ¿Cuáles son los principales aprendizajes de vuestro libro? Si tuvierais que mencionar un par de cosas que sigan siendo relevantes hoy, en 2026, ¿cuáles serían? ¿Qué es lo que más os recuerda de lo que habéis estudiado en este volumen? ¿Cómo funciona desde hoy? Bueno, supongo que estamos en un momento de la historia en el que la naturaleza, la propia existencia del derecho internacional está siendo cada vez más cuestionada por muchos actores. Por ejemplo, hoy en día oigo hablar mucho de las esferas de influencia y de cómo las grandes potencias intentan una vez más repartirse nuevas esferas de influencia, en las que países como Japón o la Unión Europea en su conjunto se supone que deben formar parte de las esferas de influencia de actores más grandes. Diría que el volumen simplemente muestra que el derecho internacional no es algo fijo ni permanente. Es en realidad un lenguaje de entendimiento, un lenguaje que necesita negociarse constantemente. Y al mismo tiempo, los actores más pequeños también tienen mucha capacidad de acción para configurarlo y para resistirse a la voluntad de las grandes potencias, que por supuesto siguen siendo voces muy importantes y líderes en la comunidad internacional. Pero al mismo tiempo, ya sabes, el sistema no puede funcionar únicamente a través de sus acciones. Los actores más pequeños, o incluso jugadores muy grandes como la UE, que a veces olvida lo poderosa que podría ser, tienen mucho margen para maniobrar y existir. Y por supuesto, países como Suiza siguen desempeñando un papel muy importante en la escena internacional. Así que diría que el mensaje general del libro es estudiar no solo la neutralidad, sino derecho internacional, en movimiento, en acción, como algo que sigue cambiando, y en lo que los actores más pequeños también tienen un papel fundamental que desempeñar. Quizás, Frederick, solo para terminar, hoy sé que hay un par de personas muy interesadas en esto. Indonesia, por ejemplo, Malasia, por ejemplo.
actores no alineados que tradicionalmente no estudiábamos como neutrales. Pero sé que ahora estas personas están estudiando la neutralidad porque entienden que forman parte de esa red. A partir del libro y de lo que has estudiado, ¿cuál sería tu recomendación para los actores más pequeños que aún tienen la capacidad de mantener alguna forma de neutralidad de una manera u otra? Thank you. Well, I would refer them to the beautiful chapter of Nora Gracias. Plerberg on, Pues bien, les remitiría al magnífico capítulo de Nora Nagy Plerberg sobre Martin Juebner y a la manera en que como actor pequeño se puede construir un lienzo conceptual coherente y convincente, partiendo de principios generales y explicando de forma deductiva por qué es importante que se respeten tus derechos como Estado neutral o como sujeto de una nación neutral en aras del derecho internacional en su conjunto. Dentro del derecho de la neutralidad, se tiene disociación en corrientes de raíz golf de las no puede para defender su posición. Pero la formulación que utiliza Juebner sobre los derechos neutrales y la prioridad de que el estado normal de las cosas, es decir, la libertad de comercio entre actores soberanos, deba prevalecer, me parece importante. Es admirable. Y el argumento presentado allí por un abogado del norte de Alemania que trabajaba para el rey de Dinamarca también puede ser útil en todos los contextos, apelando a la razón humana como algo propio del siglo de las luces del siglo XVIII y de nuestra cultura y conciencia jurídicas comunes en el derecho internacional actual. Thank you. Stefano, anything to add to this? Yeah, maybe just to close. Gracias. Stefano, ¿algo que añadir a esto? Sí, quizás solo para cerrar. Toda la idea de que la neutralidad es realmente relacional, no absoluta, se construye constantemente a través de esta relación entre las prácticas de las grandes potencias y los actores pequeños o medianos. Y también puede definirse no solo como abstención, sino como una especie de lenguaje, un poco de resistencia a la voluntad de las grandes potencias. Resistance to the will of the great powers. That's a very good way of closing this. Esa es una muy buena manera de cerrar esto. En realidad, también es una expresión de la capacidad de hacer algo diferente, estar de tu propio lado en lugar de elegir entre dos. Esto ha sido muy esclarecedor. Y a todos, si queréis conseguir el libro, pondré el enlace en la descripción de abajo. Si queréis saber algo concreto o pedir algún consejo, contactad con Stefano y Frederick, que también son estupendos. Podéis encontrarlos en las páginas web de sus universidades. Stefano Catalán, Frederick Dond, muchísimas gracias por vuestro tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal Lotaz. Thank you very much, Pascal. Gracias por la invitación. Gracias.